Ya sea porque seas un nuevo estudiante en la universidad y estés a punto de entrar a electrónica y a punto de entrar a una materia muy básica que es como mediciones eléctricas, circuitos eléctricos o incluso materias de electrónica básica como las que acabo de mencionar, es importante que conozcas uno de los componentes más importantes dentro del mundo de la electrónica. Yo te estoy hablando nada más y nada menos que de las poderosísimas resistencias. Toma nota porque el día de hoy te voy a enseñar qué son, el código de colores de las resistencias y cómo calcular resistencias en serie y paralelo. Así que quédate y vamos para allá. Vamos a empezar por lo básico definiendo qué es una resistencia. Y básicamente este componente eléctrico lo que nos permite hacer es restringir el flujo de la corriente eléctrica, igual dependiendo del valor de esta resistencia. Una analogía muy utilizada es la de una llave de agua. En este caso, el agua hace referencia a la corriente eléctrica y la llave hace referencia a la resistencia. Si nosotros cerramos por completo una llave de agua, el agua no pasa. Asimismo pasa con las resistencias y la corriente. Si nosotros utilizamos una resistencia con un valor muy grande, en este caso la corriente no va a pasar. Lo mismo pasa si tienes la llave del agua completamente abierta. En este caso, el agua va a fluir libremente a través del tubo. En la electricidad es exactamente lo mismo. Si tú tienes una resistencia que es muy pequeña o incluso no tienes resistencia, la corriente pasará libremente, en este caso por el cable que se esté conduciendo. Las resistencias tienen un código de colores que nos permite conocer cuál es el valor de la resistencia y a su vez cuál es la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Básicamente el rango de error que existe en el valor de la resistencia. Puede ser más menos 5%, más menos 10%, todo depende de lo que la resistencia y su código de colores nos digan. Pero ¿qué te parece si lo vemos de una manera más gráfica? Ahora sí, vamos a checar el código de colores de las resistencias de 4 bandas, 5 bandas, ¿ok? Para ambas, tanto para 4 como para 5 es exactamente lo mismo. Entonces, primero veamos el de 4 bandas y luego te explico el de 5. Lo que nos dice aquí la imagen es que la primera banda va a ser un número del 0 al 9. Ahora, si tú te das cuenta, aquí en la primera columna de la tabla yo tengo lo que son los colores. Tenemos desde negro hasta plateado, ¿ok? Entonces, bueno, la banda 1, como te decía, es un número del 0 al 9 dependiendo del color. La segunda banda es exactamente lo mismo. Y la tercera banda es el multiplicador. Yo siempre he dicho, para que sea mucho más fácil, que el multiplicador es el número de ceros que se le agregan al valor que se obtiene de las dos primeras bandas. Y pues finalmente tenemos la cuarta, que es la tolerancia. La tolerancia, como te decía, es el rango que va a tener de error nuestra resistencia. Como sabemos, nosotros no manejamos nunca, cuando tenemos cosas físicas, valores exactos. Siempre va a haber un margen de error. Entonces supongamos que si tú tienes una resistencia de 5 kilo ohms y tienes un porcentaje de 0.5, ese valor que te dé va a ser más o va a ser menos lo que tenga tu resistencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo con la que tenemos aquí en la imagen. Tenemos que la primera banda es azul, por lo tanto le corresponde el número 6. La que sigue es la banda roja, le corresponde el número 2. La banda verde, que es la tercera, que es el multiplicador, va a ser el número de ceros que vamos a agregar. En este caso van a ser 5 ceros, o como se podría decir, se multiplica por 100.000. Y finalmente tenemos lo que es la tolerancia. Como tenemos una banda dorada, tenemos una tolerancia de más menos 5%. Hay que tener en cuenta eso. Ahora sí, si yo hago la operación aquí, tendría que 6, tenemos el 6, tenemos el 2, por lo tanto tenemos 62. Y a ese 62 le vamos a agregar 5 ceros, que nos vendría dando 6.200.000. Obviamente más menos 5%, lo que tenga nuestra tolerancia. Y así es como se sacan los códigos de colores para las resistencias de 4 bandas. ¿Qué pasa con las resistencias de 5 bandas? Es exactamente lo mismo, nada más que la primera banda va a ser un número del 0 al 9, la segunda banda lo mismo, tercera banda lo mismo y cuarta banda va a ser nuestro multiplicador para que la quinta banda sea nuestra tolerancia. Pero prácticamente esto es bien sencillo de sacar. Ahora sí, si no te acuerdas de los colores, que obviamente esto tienes que estarlo practicando y practicando y practicando hasta que te quede, puedes llevarte tu tablita, o muchas veces en los establecimientos como Steren, como tiendas de electrónica, venden una tablita con los códigos de colores. Entonces, pues si tú quieres, te la llevas y sin problema saca los códigos de colores para tus resistencias. Las resistencias tienen diferentes configuraciones. En este caso existen 3 tipos, que sería la configuración en serie, la configuración en paralelo y la configuración mixta. Cada una de estas configuraciones tiene su propia fórmula, así que vamos a empezar con la configuración en serie.
La configuración en serie básicamente es poner una resistencia delante de otra y así sucesivamente. Y la fórmula nos dice que la sumatoria de los valores de las resistencias va a ser la resistencia total. Pero no hablemos de esto y mejor vayamos a verlo en una simulación. ¿Qué te parece? Pues bueno, estamos ya aquí en Multisim y vamos a checar el primer circuito, que es el circuito en serie. Recuerda, si tú no tienes Multisim, no lo tienes descargado en tu laptop o en tu compu, no te preocupes, que también está Proteus, está Fritzing y hay muchos más simuladores de circuitos. Entonces, veamos aquí. Lo primero y la primera regla que debes de checar fundamentalmente es si una resistencia está conectada detrás de la otra y así sucesivamente. En el caso de este circuito que puse como ejemplo, tenemos que efectivamente esta resistencia está conectada con esta resistencia y así sucesivamente en cadena. Por lo tanto, esa regla se cumple muy bien. Ahora, nos dice la fórmula que la resistencia total del circuito va a ser igual a la sumatoria de todas las resistencias que tengamos. En este caso yo tengo 5 resistencias, por lo tanto vamos a sumar 5 valores. Hasta aquí llega R5. Ahora, ¿por qué es importante Rn? Yo puse Rn porque es el número de resistencias que vas a tener tú. Si tienes un circuito con 10 resistencias, vas a sumar 10 valores. Si tienes uno con 20, son 20 valores y así sucesivamente. Ahora sí, si yo sumo estos valores de 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, etc., yo voy a tener un total de 22 kΩ. ¿Por qué lo sé? Pues bien sencillo, porque todavía me acuerdo cómo sumar. Entonces vamos a iniciar la simulación. La simulación nos dice que efectivamente son 22 kΩ, por lo tanto se cumple la regla. Ahora, es muy importante que la sumatoria total se haga, o la medición de la sumatoria total se haga desde del extremo de la primera resistencia al extremo de la última resistencia, ¿ok? Y eso es básico. Ahora, es muy importante también que las resistencias no las tengas conectadas a una fuente de voltaje que esté encendida. Y pues básicamente esto sería todo para las resistencias en serie. Vamos con las siguientes. La configuración en paralelo es completamente diferente a la en serie. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos dos resistencias. Como ejemplo, tenemos la terminal de arriba de la primera resistencia y esta se va a conectar a su vez con la terminal de arriba de la segunda resistencia. Asimismo, pasando a la parte de abajo, vamos a conectar la terminal de abajo de la primera resistencia con la terminal de abajo de la segunda resistencia. Para sacar la fórmula de las resistencias en paralelo es completamente diferente a las resistencias en serie. ¿Por qué? Porque en el caso de las resistencias en serie lo que hacíamos era una sumatoria de valores. En este caso vamos a hacer el inverso de la suma de los inversos. Yo sé que se entiende muy raro y no se explica prácticamente, pero si lo vemos en la fórmula nos vamos a guiar mejor. Así que vamos a la simulación. Pues bueno, ya estamos aquí en Multisim otra vez y ahora sí vamos a ver las resistencias en paralelo. Es bien sencillo básicamente. Ahora aquí cambia muchísimo la cosa. ¿Por qué? Porque si puedes observar, la forma en que el circuito se representa es distinta. Vamos a decir aquí, supongamos que esta terminal que está acá, esto es la terminal 1 y esta es la terminal 2. Ahora si te das cuenta, todas las resistencias, las 4 que tenemos aquí, la terminal 1 de cada una está conectada con la terminal 1. Entonces aquí se cumple la regla, la terminal de la resistencia 1, la terminal 2, se conecta con la terminal 2 de la resistencia 2 y así sucesivamente. Esto es lo que llamamos resistencias en paralelo. La fórmula aquí cambia. ¿Por qué? Porque yo te había dicho que la fórmula nos dice que la resistencia total es el inverso de la suma de los inversos. Quiere decir que gráficamente la fórmula la tenemos aquí. Entonces, si nosotros hacemos la resistencia total del circuito, nos vamos a dar cuenta que cada vez que tú hagas un circuito en paralelo y cheques su resistencia total, el valor debe ser menor a la resistencia más pequeña. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú quieres saber si tu operación está bien, el valor que te dé, supongamos en este caso tengo 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 5 kΩ otra vez. ¿Cuál es el valor más pequeño? En este caso es 1 kΩ. Por lo tanto, el resultado que yo obtenga de esta fórmula debe de ser menor a 1 kΩ. Y así es como tú te aseguras que efectivamente tienes el resultado correcto y no te van a reprobar en tu examen. Y aparte, pues no te vas a ir a repite y te vas a salvar de muchas cosas. Entonces, si nosotros checamos en la simulación y le damos clic a iniciar, como podemos observar aquí en el multímetro,
tenemos un total de 666.66 ohms, que es lo que te decía, que obviamente 600 ohms es menor a 1000 ohms o 1 kilo ohm. Entonces aquí se cumple la regla. ¿Qué pasaría si yo cambio el valor, el parámetro de la resistencia de 1 kilo ohm y le pongo que sean 500 ohms, por ejemplo? Damos enter y ahora sí, el valor que a mí me dé este resultado tiene que ser menor a 500 ohms, que puede ser aproximadamente 300, 400 ohms. Entonces, si yo le doy a ejecutar simulación, tenemos que efectivamente son 400 ohms los que nos da nuestro resultado. Por lo tanto, así tú puedes sacar resistencias en paralelo básicamente. Ahora sí, ¿qué pasa con las resistencias que están en un circuito mixto? Pues un circuito mixto básicamente es resistencias en serie con resistencias en paralelo. Obviamente, dependiendo de las características del circuito, va a ser como lo resuelvas, pero estas dos fórmulas son las bases para resolver cualquier circuito dentro de lo que a resistencia se refiere. Entonces, pues básicamente es eso. Espero te haya gustado mucho el video. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para que te lleguen notificaciones de cuando subo un video. Ya sé, no he subido videos todas las semanas, pero vamos a ir mejorando y vamos a subir cada vez contenido de calidad. Tengo pensado hacer videos de programación industrial, a su vez combinarlo con electrónica y hacer diferentes proyectos por ahí. Así que muchas gracias y hasta la próxima.